Val, doncs, bona vesprada a totes i tots. Gràcies per vindre a aquesta nova activitat de l'Observatori. Avui tenim en nosaltres a l'il·lustrador Miguel Brieva. Val? És un plaer comptar en ell per parlar de la necessitat d'una visió comuna, com alliberar la nostra imaginació per alumbrar alternatives de futur. En certa mesura, aquesta sessió hilvana o connecta en anteriors sessions, que sabeu que si no vau poder assistir les teniu disponibles, perquè documentem tot a nivell audiovisual, en la nostra pàgina web i en el canal de YouTube de l'Observatori, i vos dia que connecta en certa mesura en sessions prèvies que hem tingut en Jorge Richman, per exemple, en relació a l'autotransformació que necessitem com a societats davant d'aquest cul de sac de model de desenvolupament en el que ens trobem. Una altra sessió que vam fer també sobre el tema de les utopies, la necessitat de narratives alternatives al que és el pensament únic i el pensament neoliberal que ens ha colonitzat la ment, i inclús en una altra sessió també que vàrem parlar de decreixement en Antonio Turiel, en Juan Bordera, i com en definitiva la cultura i les arts com a mètode també de producció de coneixement enllaça en aquestes qüestions. Formes de pensament que veiem que són complementàries al pensament científic o al mètode científic, tota la qüestió connectada en la recerca artística i en els llenguatges, que en certa mesura tant el pensament revelat, que pot ser més vinculat a la poesia, a la màgia o a la religió, com el mètode científic o el pensament, que diem, la recerca artística o el llenguatge artístic, tot això contribueix en certa mesura a poder assimilar aquesta amalgama, aquesta complexitat d'un món cada vegada més globalitzat, més interconnectat i on realment veiem que el nostre destí és comú en aquest sentit. No res, jo per la meva banda calle ja i li dono pas a Miguel fent una petita ressenya del seu perfil. Miguel va néixer en Sevilla en el 74, és dibuixant, és escriptor, és un enamorat de la música, també ens consta que fa els seus pinitos en aquest tema. Ha centrat gran part del seu treball en la crítica ecosocial, política, antropològica d'esta cosmovisió del capitalisme que estàvem comentant i la seva insostenibilitat, utilitzant per això una combinació de text i d'imatge i també utilitzant l'humor, que creguem que també és una eina. Vam tindre Darío Danti també així, i en aquest sentit també pot connectar aquesta qüestió. Ha col·laborat com a il·lustrador i humorista gràfic en nombroses publicacions, és autor d'una innumerable biografia, Bienvenidos al mundo, Dinero, El otro mundo, Memorias de la tierra, Lo que me está pasando, La gran aventura humana, La vida y la muerte, Obras incompletas de Marx Doplacier, Manuela y los caquirucos, i la més recent, Se busca un futuro posible en el que desear vivir. També ha escrit obres en col·laboració amb diversos autors i autores com Carmen Estrada, La Odissea il·lustrada, Sílvia Nanclares, al final, i Ecotopies, que també és una obra ressenyable en aquest sentit. És membre del Consell Editorial de Llibres en Acció, de l'editorial d'Ecologistes en Acció, i forma part del grup musical Las Buenas Noches. Sense més, gracias, Miguel. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Muchas gracias también al Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia por la invitación y muchas gracias a vosotros por haberos acercado aquí esta tarde. Bueno, espero que pueda ser una conversación amena. Primero, lo que yo pueda contar, que eso no sé, veremos. Pero también si luego podemos tener un poco de diálogo, pues será estupendo, ¿no? En principio yo siempre cuando me invitan a hablar me disculpo un poco porque yo soy un dibujante, o sea, no soy un académico, ni soy una eminencia, ni tampoco podría decir que sé realmente de prácticamente nada. Pero
creo que a lo mejor es quizá porque los dibujantes o los humoristas gráficos o los satiristas sí que a veces, aunque no tengamos un entendimiento racional, metódico de la realidad, sí tenemos, creo, un acercamiento mediante la intuición, ¿no? La intuición artística y, no sé, el olfato, supongo. Y de algún modo hacemos un poco de mediums, o sea, hacemos una especie de interpretación de la realidad, ¿no? Que es la que luego tratamos de mostrar en nuestros dibujos, ¿no? Entonces, bueno, supongo que ahí, y porque además parte del oficio del dibujante, para que sea digno, pues implica, digamos, que uno tampoco puede tener muy claro una parte desde la que partir, sino que uno tiene que tratar en la medida de lo posible de ser neutral para poder desvelar los trampantojos que haya tanto a un lado como a otro, ¿no? En ese sentido, si me he mantenido, digamos, fiel a ese principio deontológico del humorista gráfico, pues entonces creo que más interesante será el resultado del trabajo, ¿no? Bueno, yo bueno, este es el título que le hemos dado un poco a la charla, pero a través de ella lo que hago un poco es contar, o quiero contaros, compartiros un poco cómo ha sido mi experiencia como dibujante, cómo ha ido cambiando un poco mi registro a lo largo de mi vida, pero no tanto por cuestiones personales, sino también, ahora lo veréis, creo, ha sido un cambio consciente, también intuitivo primero, pero luego consciente, entendiendo que estamos en un punto de la historia distinto del punto en el que yo comencé a trabajar hace como 25 años, ¿no? Bueno, y de ahí quizá, y por haceros un resumen, quizá pues yo he pasado de ser un humorista gráfico que trabajaba con todos los resortes del humor negro, de la ironía, de la hipérbole, de la sátira, etcétera, para tratar de un poco de mostrar lo que como la verdad detrás de todo un muro de falsedades, ¿no? Con las que vamos construyendo la realidad, ¿no? Pero es verdad que con el tiempo, y ahora os lo iré compartiendo, a ver qué pensáis vosotros, yo he ido pensando que cada vez esto tenía menos sentido, era menos operativo, menos eficaz. Vale. Bueno, ahora os voy... Sí, perdón. ¿El qué? No, porque eso, sí, te las va... Bueno, para tratar de que sea un poco más ameno y para también iros mostrando pues parte de mi trabajo, bueno, pues voy a apoyarme de bastantes imágenes, bueno, por tratar de enfatizar un poco las cosas que voy contando, ¿no? Estas dos imágenes hablan un poco como de un malestar que recorre nuestra época, ¿no? No sé, no creo que sea algo mío personal, sino que creo que todos somos partícipes y sabemos perfectamente, aunque nos cuesta delimitarlo y concretarlo, sabemos bien de qué malestar, ese run run, ¿no? Esas campanas del apocalipsis que no paran de sonar, ¿no? Es interesante, una cosa que os comparto, por ejemplo, es que yo ya de hace muchos años que muchas veces estoy por la calle y tengo la sensación de que el mundo en el que yo camino ya no existe, ¿vale? O sea, existe, materialmente existe, pero las condiciones de posibilidad que han hecho posible este mundo ahora están muy en cuestión, con lo cual es un mundo que le queda poco de existir tal como lo entendemos, ¿no? Eso... es una sensación que un antropólogo soviético, bueno, ruso, pero analizando los últimos años de la edad de la Unión Soviética, él se llama Alexei Yurchav, él acuñó un término en un estudio que hizo que se llamaba, se titulaba "Todo era para siempre hasta que dejó de existir", que es un poco parecido a mi tesis, pero con el mundo tal como lo conocemos, ¿no? Y él acuñó un término que se llama hipernormalización, que él decía que era el estado mental de los ciudadanos de la Unión Soviética hacia el final de la Unión Soviética, porque por un lado vivían en un mundo que era inamovible, pero todos sabían que estaba mal. Era un mundo que estaba mal y que ya tenía fecha de caducidad, iba a caer,
pero tampoco podían prever cuándo. Entonces vivían esa falsedad, ¿vale? Pese a que sabían todos que ya eso iba a acabar y vendría otra cosa, ¿vale? Pues un poco algo parecido sucede en nuestro mundo. Es como que jugamos a que seguimos, a que todo es normal. Bueno, por supuesto, cuando uno lo analiza, absolutamente nada es normal, ¿no? No hay nada más anormal que la palabra normal. Pero efectivamente estamos en un momento en el que tratamos de manera fantasiosa de agarrarnos y de proseguir con esta normalidad cuando ya las condiciones de esta normalidad ya sabemos, las condiciones materiales, biofísicas, energéticas, ya no existen, ¿no? O están al punto de dejar de existir, ¿no? De tal modo que esta especie de malestar, que además se ha visto muy aventado a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, como que ha inflado el globo y se han visto todas las costuras, ¿no? Con mucha más tensión, ¿no? Y de algún modo vivimos una especie de estado de naufragio, pero simbólico, ¿no? Porque luego nos seguimos montando en el autobús, en el metro, en el coche, seguimos haciendo las cosas, vamos al supermercado, sigue habiendo comida. O sea, todo parece que sigue, ¿vale? Pero al mismo tiempo, todas las noches lo que estamos es atiborrándonos de historias que nos dicen esto no sigue ni para Dios, y luego el telediario. Bueno, ese es el estado mental en el que navegamos, ¿no? Ahora podemos hablar un poco más de ello. A mí el llegar a este punto, a esta asunción del naufragio colectivo, ¿no? Que es un poco lo que creo que representa esta viñeta, para mí fue... Claro, yo vengo de una familia de científicos y tal, y entonces yo pensaba que realmente los humanos somos seres racionales y que, bueno, luego ya he estudiado un poco más, me he informado un poquito más. Ese ha sido un trabajo también al que he dedicado muchos años de entender por qué somos tan raros los seres humanos ¿no? Digo, bueno, pues si esto parece que no conseguimos salir de esta especie de bucle, pero ¿por qué? Pero esto ha sido así siempre, pero ¿qué es lo que somos los seres humanos? Bueno, pues yo ahí sí que he dedicado mucho tiempo a estudiar antropología, a estudiar historia, a estudiar sociología o estudios científicos sobre el comportamiento humano, bueno, por tratar de entender. Claramente lo que he llegado a la conclusión es que no somos en nada diferentes los humanos actuales de todos los Homo sapiens que han existido previamente en los últimos 200.000 años, que es lo que lleva aquí nuestra especie. Es decir, que no somos especiales, más bien somos muy raros la gente de ahora, pero no somos especiales en el sentido de que no nos guiamos por la razón ni nada de eso. Eso es una hojarasca superficial. Por debajo hay una serie de mitos irracionales compartidos por todos, que es lo que ha habido siempre en la historia de la humanidad. Es la manera como funcionamos los seres humanos. Nos contamos relatos, los compartimos. Esos relatos, al ser compartidos, nos dan unos objetivos compartidos también, a los cuales podemos tratar de acercarnos si así nos lo demandan esos relatos, ¿no? Bueno, pues yo entonces en algún momento ya dije, bueno, pues ¿y cuáles son esos relatos de la actualidad? ¿Vale? ¿Cuáles son esos relatos que están por debajo? Porque en otras épocas los mitos estaban a flor de piel, ahora están por debajo, ¿vale? Pero son los mitos dominantes, ¿vale? Yo os hago, por resumir, los que yo considero que son los 3 mitos dominantes que subyacen a cualquier relato y a cualquier prácticamente cosa que hagamos a día de hoy, ¿no? El primero no es raro. Cada vez que pasa algo malo en el mundo, la solución es crecer, ¿no? Bueno, pues incluso cuando lo que pasa malo en el mundo es que hemos crecido demasiado, ¿cuál es la solución? Crecer más. Bueno, pues ya eso nos habla de un mito profundamente irracional, ¿no? Bueno, viene de algo muy reciente, viene de la idea del progreso, que es una idea que se va construyendo en Europa, una idea un tanto extraña que se va construyendo en Europa después del Renacimiento y más sobre todo de la Ilustración, y luego cuando se solapa con la producción y la tecnología, pues eso se convierte en una maquinaria imparable, ¿no? Este es el primer mito, hay que crecer sin fin, punto, no hay que preguntarse por esto. Segundo,
el capitalismo es el único modelo posible, es más, es el modelo natural del ser humano, que eso también es muy interesante, porque el capitalismo puede que llevemos 200 años, pero durante 200.000 años no ha habido capitalismo en el Homo sapiens. Sin embargo, nosotros nos proyectamos a nosotros mismos a toda la historia y decidimos que ese es el estado natural. Claro, efectivamente, si el mito profundo es el progreso material y el crecimiento, pues es verdad que el capitalismo es claramente el modelo económico que más favorece un crecimiento exponencial sin freno, sin cortapisa, ¿no? Pero el tercer mito, que es fundamental para, digamos, para tragar el sapo de los dos previos, que yo lo llamo así de un modo un poco raro, declive moral autoinducido, pero que es mucho más fácil de entender en la frase de Hume: el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, asumimos eso como si fuera una verdad. Eso es una especie de delirio que tuvo un señor filósofo inglés en el siglo XVIII, no sé, y entonces nosotros lo hemos convertido como en la bandera de la humanidad, ¿vale? Pese a que es una cosa inexistente a lo largo de la historia de la humanidad, ¿vale? En el 99,9% de nuestra historia nadie ha creído que el hombre es un lobo para el hombre, ni que hay que crecer infinitamente, ni que el capitalismo es muy bueno, ¿vale? Digo por aclarar cosas, porque mucho de lo que nos pasa en nuestro tiempo es por estar absolutamente fuera de nuestro eje, de lo que somos. O sea, estamos totalmente desalineados porque es una sociedad que cuyos objetivos son inhumanos o son ajenos a la vida. Y como somos seres vivos, pues claro, es un poco raro. Bueno, ahora voy a comentar algunas cosas de la actualidad, simplemente por incidir en la idea esta de este momento raro o de este malestar, ¿no? No sé si vosotros pensáis algo parecido a lo que yo sugiero en esta imagen, ¿no? Que lo comentábamos antes Raúl y yo, ¿no? A más mundo virtual, menos mundo real, ¿no? Pues aparentemente una mayor oferta digital, lo que nos va, o un bombardeo de relatos, de canciones y tal, como nunca se han hecho en la historia de la humanidad. Sin embargo, nos vamos encontrando a la vez con que ese proceso extractivo del capitalismo va empobreciendo nuestra capacidad cultural, ¿vale? Con todas las derivas que tiene nuestra necesidad de contarnos historias y nuestra sensibilidad, que es verdad que a día de hoy la hemos dejado un poco porque, bueno, pues que lo maneje Netflix, ¿vale? Pero es que nuestra capacidad simbólica es lo más importante que tenemos. Si lo maneja Netflix, estamos perdidos, porque entonces nuestros objetivos y nuestros relatos compartidos van a ser lo que Netflix quiera, y ya sabemos lo que Netflix quiere. Bueno, estas dos son también viñetas del libro que ha comentado Raúl, el de Se Busca, porque estas son viñetas que he ido también compartiendo en Internet, aunque yo no soy muy amigo de las redes sociales y procuro usarlo también con cuentagotas, pero bueno, en algún momento me parecía que podía ser interesante, no sé si verdaderamente lo es. Pero bueno, sí el comentar cosas de lo que nos pasa, ¿no? O sea, como la imagen está de la izquierda, ¿no? Este malestar, por un lado lo que somos antropológicamente, lo que somos históricamente, lo que somos como seres vivos insertos en una trama de vida llamado Gaia o planeta Tierra o biosfera o como le queremos llamar, y luego por otro lado lo que nos hacen creer que somos. Que somos egoístas, que somos competitivos, que lo único que queremos es destacar. Bueno, todo el ideario de esta sociedad muy concreta nuestra, que es la sociedad de consumo, el sistema capitalista, como le queramos llamar, que es, como ya he dicho, algo muy breve en la historia, en nuestra historia, ¿no? Y luego me parece también interesante estas dos ideas. Para mí, por ejemplo, a día de hoy, ese malestar se abre como un árbol, como un tronco de un árbol, se abre en dos ramas fundamentales, ¿no? Una es la rama de la gente que trata de ser un poco consciente de lo que pasa y entonces acaba, digamos, cayendo en lo que socioecoansiedad, ¿vale? No sé, aquí cada uno sabrá en cuál está, ¿vale? Entonces estás preocupado, estás aterrado porque ves, pues eso, que el mundo se tambalea, que a la gente le está costando mucho afrontar las cosas como son, que hay mucho irse por las ramas.
nunca mejor dicho con este ejemplo, o mucho negación de la realidad, ¿no? O huidas hacia adelante. Bueno, pues ese sería un poco el otro. No, esto es creo de un teórico norteamericano, el concepto. A mí es que simplemente me parece tan bueno y tan exacto, hedonismo depresivo. Bueno, pues hedonismo depresivo sería todo lo demás. O sea, todo aquel que no está preocupado, que entonces, pues, ¿qué puedo hacer en un mundo que veo que no funciona, que tenemos unos dioses raros, que no tenemos futuro? Pues una huida hacia adelante. O sea, ¿qué hay que hacer? Lo que ordenen las redes sociales, hago lo que tenga que hacer, finjo que estoy feliz, bueno, vivo en esa doble vida de cara un poco a esa alucinación colectiva que es a día de hoy el mundo digital, y me olvido de la realidad, ¿vale? Y entonces obtengo cierto alivio en esa huida, que es un poco parecido a lo de la hipernormalización con lo que he empezado. Esos ciudadanos soviéticos no es que estuvieran locos, es que de algún modo era la única manera de sobrevivir emocionalmente a una situación tan loca, que era diciendo, vale, pues esto es eterno, pero a la vez sé que va a caer en cualquier momento, ¿vale? Esa especie de... Bueno, claro, nosotros venimos y somos herederos, por ejemplo, de la tradición, de la modernidad, por ejemplo, que planteó el concepto de la individualidad, digamos, en su acepción contemporánea, ¿no? Lo que nosotros a día de hoy entendemos por el individuo, ¿no? Una vez más, si miramos hacia atrás en la historia y consultamos a la antropología, nos damos cuenta que la individualidad es un concepto muy reciente. O sea, que los seres humanos, por lo general, siempre han ponderado lo colectivo sobre lo individual, porque era básicamente la base de su supervivencia, ¿no? Y la persona no se concebía como una cosa ajena, tal como, o sea, cómo construimos a día de hoy la persona no tiene nada que ver a cómo se ha construido en otras épocas, ¿no? Pero bueno, podemos pensar que esa individualidad pues ha dado pie a los genios del arte moderno, o de, yo qué sé, a Beethoven, a Lord Byron, bueno, toda esta idea de lo romántico del individuo, ¿no? Pero fijaros que el individuo de Gaspar Friedrich, que es este pintor romántico del siglo XIX, claro, ese es el individuo que se enfrenta a lo sublime de la naturaleza, a las fuerzas sublimes de la naturaleza, y cobra verdadera conciencia de su rango inserto en el mundo. Ahora, si vemos la imagen de la derecha, ¿qué tipo de individualidad es esa? O sea, ahí hay un enfrentarse a las fuerzas sublimes, no, ahí hay una estulticia profunda, ¿no? Un rebozado de tontería, ¿no? Bueno, pues digo también para que veamos cómo son ideas que tenemos sobre nuestro mundo y luego la realidad, ¿no? Es que, bueno, justamente es a lo que nos dedicamos los dibujantes o los humoristas gráficos, por eso yo me gusta mucho hacer estos juegos, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Esta equiparación entre el esclavismo y cuando vas ahí en Ryanair hacinado ahí con todas las pantallas. Bueno, hay unos paralelismos, ¿no? Por eso yo en la viñeta me gusta, ¿no? Claro, quiero recuperar la idea de progreso, ¿no? El progreso de verdad. Entonces dice la niña, mira qué atrasados, mamá, todavía van en avión, ¿no? Este es el tipo de lugar hacia el que creo que tenemos que ir. Y es un cambio de paradigma profundo, ¿veis? Si ya no van en avión, ya los tres relatos, los tres mitos fundacionales estos profundos ya empiezan a dejar de operar. Estamos cortocircuitando esos relatos. Por ejemplo, parte del relato dominante actual es el de que la tecnología nos va a salvar de todo, ¿no? Es curioso, mis dos padres son científicos y ellos a este relato lo llaman pensamiento mágico. No tiene nada que ver con la ciencia, nada. O sea, un científico nunca fomentaría este tipo de cosas. Bueno, y hago, bueno, pues son reflexiones en torno a la inteligencia artificial, si queréis luego podemos comentar, bueno, cosas, de eso hay mucho que hablar. Pero sí me parece, en esta viñeta que se llama Blade Runner de ida y vuelta, sí me parece que aquí creo que hay algo que tiene mucho que ver con lo que está pasando, ¿no? Y dice, mucho más sencillo e inmediato que hacer máquinas que se comporten como humanos
es lograr justamente lo contrario. Y en esas estamos. O sea, la función de la inteligencia artificial es más hacernos idiotas que realmente una inteligencia artificial pueda tener la capacidad cognitiva de un solo ser humano. Bueno, para pensar, para reflexionar sobre locuras de nuestro mundo, a lo mejor para alimentar un ChatGPT, una cosa de esta, se necesita como la energía de la ciudad de Madrid a lo largo de un año, ¿vale? Para alimentar, para educar, ¿no? Para entrenar una de estas. Pero en cambio, pese a todo, ChatGPT es inferior al cerebro de cualquier ser humano, pero en cambio a un ser humano que solo nos cuesta alimentarlo 2.000 calorías al día, pero su cerebro es más poderoso que este que ha sido alimentado con la energía de Madrid y tal, sin embargo, a este cerebro orgánico lo vamos a poner a repartir en globo, ¿vale? O sea, tenemos esta capacidad cerebral que con que le demos 2 bocadillos ya no funciona y este va a repartir en globo, pero está otro que no es nada, que es un aparato costosísimo que consume como toda la ciudad de Madrid, pues es a quien le vamos a preguntar que nos haga un poema, ¿vale? Bueno, veis el tipo de contradicciones profundas, ¿no? A nivel incluso de gestión de recursos, de eficacia de los recursos. Bueno, algunas cosas más sobre este mundo, porque yo creo que nuestro mundo actual está... si ya estábamos en un callejón sin salida, el mundo digital se ha convertido ya como en la gran tapadera. O sea, ya está, pues venga, todos yonkis y ya está, se acabó, esperamos ya hasta que pete todo. Bueno, yo pongo aquí el ejemplo este de Elon Musk. Elon Musk es un gran ejemplo de esta locura, de este sinsentido, porque, por ejemplo, en su proyecto de llegar a Marte, y esto lo deconstruía un poco Yayo Herrero, que ha sido coordinadora de ecologistas y es una teórica del ecofeminismo muy, muy potente y una activista. Ella se leyó el manifiesto que él escribió con su pedrada de ir a Marte. Y entonces cuando ella lo describía decía, bueno, pues es que se van a ir 100 multimillonarios a Marte, pero ahora van a tener que vivir como una especie de comuna ocupa soviética comunista bebiéndose y la orina y los excrementos, porque como hacen ya los astronautas de la estación orbital, ¿vale? Eso es así. Entonces, quiero decir, tú dices, hostia, la fantasía de este tío que lo tiene todo aquí en la Tierra, pero lo que quiere es irse, o sea, aquí es el más capitalista, pero se quiere montar una comuna hippie ultra radical a Marte, a beberse la orina de los otros millonarios. O sea, ¿os dais cuenta también? Todo esto, por supuesto, que no es factible a nivel técnico ni científico, ¿vale? Es una ida de olla espectacular. Pero bueno, digo las capas de absurdez, ¿no? Y luego sí me parecía interesante este gráfico, simplemente contraponer, ahora que todo el mundo, o sea, que se habla mucho de las sustancias del cerebro, ¿no? Pues la dopamina como sustancia del placer, la serotonina como sustancia de la felicidad, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la sustancia que está todo el rato, digamos, a la que nos está haciendo yonkis ¿no? de la que pedimos constantemente más por las máquinas tragaperras digitales? Pues es la dopamina. Y la dopamina lo que tiene es que es adictiva, que es de corto plazo, que es visceral, que no suele desencadenar en buenas decisiones, frente a la serotonina, que son sustancias segregadas por otro tipo de actividades con las que nos recompensa el cerebro, actividades más tranquilas, actividades más productivas, que no son adictivas, que van en el largo plazo, que dejan un pozo de conocimiento, ¿vale? Digo, para que veáis cómo Silicon Valley sabe a qué tipo de sustancias hay que apelar, ¿no? Algunas cosas más. Bueno, aquí pongo cosas locas como novias virtuales y esto que ya en breve estarán, pero para mí también es importante qué pasa para que los artistas o los creadores nos cueste crear, digamos, en otra dirección que no sea tan desoladora, ¿no? Algo así. ¿Por qué parece que no nos podemos salir de una serie como de surcos ya trazados, ¿no? Por los que hay que ir, ¿no? Y yo creo que hay algo, y por eso he puesto aquí a este de la izquierda, que no sé si lo reconocéis, que es un escritor muy conocido francés, que se llama Houellebecq, ¿vale? Sí, bueno,
Tiene cara de un poco de... Pero este tiene más mala hostia. Bueno, yo lo pongo como un ejemplo de un artista ampliamente valorado porque básicamente todo el rato lo que dicen sus obras es que los seres humanos somos unos seres asquerosos. Que tal vez, a lo mejor él lo sea, no lo sé, pero él, desde luego, le va muy bien con eso. Y eso nos habla de un estado, digamos, del canon cultural de que en las últimas décadas se ha ido cargando de esa falacia o de esa cosa engañosa que es: si tú hablas de los chungos que somos los seres humanos, los retorcidos, todos llevamos un psicópata dentro, es que, qué profundo, cómo ha entendido la naturaleza humana, no sé qué gran artista, ¿no? En cambio, tú hablas de cómo somos los seres humanos en realidad y la naturaleza humana y todo, qué pesado, un artista político, un artista, bueno, o utópico o lo que sea, ¿vale? O sea, que fijaros que es como si fuéramos, yo, como me lo llevo siempre a lo antropológico, ¿no? Pues sería como una tribu que todo el rato se está contando una historia de, es que no sabemos apuntar con la flecha, siempre fallamos, hay que ver qué mal y qué mal cocinamos, es que a veces nos envenenamos, de verdad, es que somos tontos. Entonces, claro, a fuerza de contarte eso, pues al cabo de 3 generaciones esa tribu se ha extinguido, claro, porque es que así... Justamente los humanos es lo contrario, nos contamos cosas increíbles que nos hacen hacer cosas increíbles. Pero a día de hoy, de algún modo, el canon cultural lo que nos dice es: tú lo que tienes que contar para que te vaya bien es que todo es un desastre y que además los humanos somos muy chungos. Y entonces si haces eso, te va a ir muy bien, te van a reconocer. Ahora, lo que estás diciendo te va a ir muy bien porque estás yendo al unísono o a favor de la corriente de la historia, como le llama Almudena Hernando, ¿no? Que es una paleontóloga. Pues si vas a favor de la corriente de la historia, las cosas te van bien. Houellebecq va a favor de la corriente de la historia, le va bien. Quizá necesitamos autores que quieran quizá ir un poco a contrapelo de esa corriente de la historia. A lo mejor no les va a ir inmediatamente tan bien, pero en el colectivo lo agradeceríamos considerablemente, creo yo. Y luego, por último, hablar de ciertas... Antes de hablar de los imaginarios y la parte que me interesa más, sí, a veces para mí el pensamiento ecológico y la información que han aportado los científicos es muy reveladora porque muchas veces eso nos ayuda a salir de nuestros lugares comunes que son errados. Por ejemplo, cuando hablamos de que la nuestra es la sociedad del conocimiento, de la información, la sociedad de la información, claro, ¿por qué? Porque acumulamos un montón de teras en unos servidores enormes y tal. Pero si os fijáis, esa información que estamos almacenando, que son bebés cayéndose, gatitos babeando, no sé, políticos dándose la mano, partidos de fútbol. O sea, realmente como información es muy pobre, o sea, solo nos sirve a los humanos y a duras penas. En cambio, por ejemplo, cada vez que se extingue una especie, la cantidad de información que se extingue a nivel genético, a nivel molecular, a nivel estructural, es indeciblemente mayor. Es decir, no somos la sociedad de la información, somos más bien la de la pérdida de información o la de la pérdida de información valiosa. Acumulación de información redundante accesoria, eso sí, ¿no? Y pongo esta imagen también porque en estos últimos años también la ciencia está desvelando cosas sobre cómo funciona la naturaleza que son muy reveladoras. Por ejemplo, todo el sistema interconectado que hay bajo los bosques a través de esto que se llama el micelio, que conecta a los hongos con los árboles y genera una especie de red de interconexión mucho más compleja que Internet, por la cual todas las especies vegetales del bosque se pueden intercambiar nutrientes e información. O sea, es increíble. O sea, hay árboles que mantienen vivo a otros árboles que ya no pueden sacar nutrientes a través de estas redes. O sea, de repente está revelando una complejidad de los vegetales, no ya de los animales, que los animalistas con toda justicia defienden, sino de los propios vegetales. Bueno, luego apuntaré algo más, pero simplemente para contraponer a veces un poco los delirios megalomaníacos de los humanos y luego la realidad de la naturaleza de la que a lo mejor sí tendría sentido tomar nota en clave mimética para reproducir y de eso ahora se llama biomímesis y hay cada vez más gente planteando que ese debe ser el desarrollo tecnológico que tenemos que hacer los humanos, es reproduciendo las cosas que ya son eficaces en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, quemar
toneladas infinitas de petróleo no es eficaz en la naturaleza, pero es lo que llevamos haciendo mucho tiempo. Bueno, aquí creo... vale. Bueno, y aquí quería hablar, y ya pasar a la parte esta de un poco de cambio de paradigma y de narrativas, hablando un poco de los 3 imaginarios que hay a día de hoy y de por qué para mí solo interesa uno de ellos, ¿vale? Entonces, el primero es el que aquí Robert Crumb, que es el dibujante de esto, que ya él en los 70 los describe, los 3, porque no ha pasado prácticamente nada desde los 70. Vale. Este es el futuro tecno-optimista, ¿no? De que todo va igual y todo vamos a ir, pues mira, como en esta publicidad, ¿no? Las madres van a llevar a sus niñas al colegio en platillo volante. O sea, esto es una publicidad real de los años 60, ¿vale? Pues esta fantasía, pues vemos que no se ha cumplido. Cerca de 60 años más tarde, no se ha cumplido, más de 60 años más tarde. Y luego, pues tenemos un poco de esta fantasía a veces en la publicidad, así de las grandes tecnológicas, pero poco más, ya nadie... ¿Vosotros os acordáis del último político que habló de dejarle un futuro mejor a nuestros hijos? ¿Alguien? ¿Se acuerda? No, ¿no? Bueno, pues ya está. No hay nada más que decir. No hay nada más que decir sobre la idea de que pueda haber un buen futuro basado en la tecnología. De hecho, siempre muestro esta imagen cuando estoy con gente más joven, porque aparte que es una de mis pelis favoritas, por decir que esta película es del año 66, es la última película que proyecta un futuro bueno para la humanidad. El año 66, ¿eh? O sea, que se proyecta en el futuro pensando que va a ser un futuro bueno para la humanidad. Bueno, el segundo imaginario, que es el verdadero, el profundo, el que hace que yo de algún modo no viva como he empezado ahora a hablar, que yo a veces voy por la calle y pienso que todo es fantasmagórico, porque ya, aunque esté delante mío, sé que en poco tiempo no va a estar. No va a estar los coches, no va a estar la pantalla, confío en que vamos a seguir habiendo humanos y va a seguir existiendo la ciudad de Valencia, ¿vale? Pero muchas cosas que ahora hemos naturalizado no van a estar. Bueno, entonces, el colapso, el desastre ecológico. Vale, este sería el espíritu de los tiempos. Eso subyace detrás de todos los informes del IPCC, pero también subyace detrás de todos los relatos con los que nos acunamos por las noches, ¿no? Y entonces aquí pongo algunas muestras, ¿vale? De esto vamos muy bien, de esto vamos estupendo, de distopías vamos genial todo el día, toda la noche, distopía para la hora de comer, para la hora del bocata, distopía divertida, con zombies, con lo que tú quieras, a la carta, ¿no? Toda distopía es buena para que no pensemos mucho que ya vivimos en una distopía, ¿vale? Son lo que yo llamo distopías de resignación o recreativas, ¿vale? Lo digo porque creo que sí que hay un salto para a lo mejor los que seáis más mayores y conozcáis pues Metrópolis de Fritz Lang o Brasil de Terry Gilliam, pues estos son distopías de cuando las distopías se hacían para alertar a los humanos y para incitar una acción política y social, ¿no? Ahora Netflix lo hace básicamente para que aguantes un nuevo día y para que sigas ahí tirando el carro y no se te ocurra pensar ni por medio segundo. Vale, abajo he puesto algunos ejemplos que luego hablaré, pero que son ya relatos que empiezan, inspirándose quizá en la realidad cruda y las dificultades a las que nos enfrentamos, pues ya empiezan a hacer planteamientos distintos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a esta serie, que pese a que es un poco apocalíptica, sin embargo, no nos habla de un mundo Mad Max en el que todos se matan entre sí, es otro mundo mucho más interesante, en un momento dado hasta puedes desear estar ahí. Bueno, es curioso, ahora hablaré un poco más de eso, y este lo recomiendo mucho, El Ministerio del Futuro, que habla sobre cómo de aquí al año 2040 y pico hemos salido de esto, ¿vale? No es fácil, pero es una descripción muy realista. Pues ese es el tipo de cosas que necesitamos ver, porque muchas veces los humanos necesitamos ver antes para luego ser capaces de dirigirnos hacia ese sitio. Por eso, y luego lo expresaré mejor con una frase de Donna Meadows,
pero esta idea de la necesidad de tener una visión compartida, ¿no? Vale, ¿por qué pasa esto, por ejemplo, esta serie que os digo en la que de repente ha ocurrido una hecatombe y la gente no se está matando entre sí? Bueno, porque parece ser que eso es lo que pasa. Es que eso es lo que pasa. Esta es la portada que hice de un libro de Rebecca Solnit, que se llama Un paraíso en el infierno, y en ese libro Rebecca Solnit lo que hace es estudiar fenómenos de grandes catástrofes naturales que a lo mejor con efectos devastadores sostenidos durante bastante tiempo y cómo, para estudiar cómo se comporta la gente, ¿no? Entonces, ella sobre todo ahí analiza mucho el caso del Katrina, del huracán este que asoló Nueva Orleans en 2005. En eso, no sé si os acordáis, pero en esos días lo que decían todas las televisiones, muy especialmente en Estados Unidos, es que, bueno, que estaba habiendo unos actos de pandillaje bestiales, que la gente estaba ahí, venga a tiros, venga a pegarse tiros, que aquello era la selva, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues Rebecca Solnit, cuando ella va a hacer este estudio unos años después y se entrevista con un montón de peñas, revisa vídeos, revisa material, tal, lo que se da cuenta es que sucedió justo lo contrario. O sea, fue una explosión de cooperación ciudadana. Eso es lo que sucedió en Nueva Orleans. Hasta el punto de que mucha de la gente de la que lo vivió y pasó hambre y pasó penalidades, lo recuerda con muy buen recuerdo. Muy buen recuerdo. O sea, ¿vale? Con lo cual, fijaros que es muy jodido el estar todo el rato hablándonos y diciéndonos, que no, es que luego no sé qué, nos estamos negando lo que somos. Y lo que somos es eso, y creo que aquí ya habéis tenido un ejemplo con la Dana, en la que se pudo ver que daban ganas de echarse a llorar cuando veías a la gente echándose a andar por ahí por las autovías para echar una mano, ¿sí? Cuando los coches no... Bueno, es que eso es lo que somos los humanos. Es que, por eso, ¿qué pasó el otro día cuando hubo el apagón? ¿Qué pasa cada vez que la megamáquina se detiene? ¿Qué coño es lo que pasa que nos deja siempre tan locos? Que aparece la humanidad, que de repente somos humanos. Todo lo que la megamáquina nos está negando todo el rato con cada uno de sus dispositivos, con cada uno de los actos mecanizados que estamos todo el rato repitiendo como macacos, de repente se para la máquina y somos humanos. Y ya no tengo prisa porque ya no me puedo ir a ningún sitio, entonces me pongo a hablar con el vecino de enfrente, entonces de repente los niños están jugando en mitad de la calle porque no hay coche, entonces, oye, pero ¿y qué vamos a comer? Y entonces, o sea, ser humano, lo que todo el mundo... El otro día en el apagón comentaba como alucinando, ¿no? La gente pensaba que, bueno, que media hora sin luz ya nos estábamos matando todos con metralletas por las calles, ¿sabes? Y lo que sucede es que no, incluso los coches van despacio porque no hay semáforos, o sea, de repente hasta los conductores se humanizan, porque al no haber semáforos tienen que aplicar su humanidad y su empatía para... Bueno, esto habla mucho de esto. Por eso esta idea, que es de una frase, el título de un libro de Rafael Sánchez Ferlosio, mientras no cambien los dioses, nada habrá cambiado. Por eso esta idea de alumbrar una nueva visión compartida que nos enraíce en otros valores. Ahora mismo el centro de la sociedad es un vacío ocupado por una ecuación matemática, la del incremento del valor infinito, es decir, el capitalismo. O sea, eso es lo que hay en el centro, en el altar, donde en una época estuvo la tierra, la diosa tierra, y en otra época a lo mejor pues hubo otros dioses ya menos interesantes que la tierra, pero que todavía eran trascendentes. Pues ahora ya es la intrascendencia total, es una ecuación fría que amenaza con destruirlo todo. Bueno, pues obviamente hay que sacar esa ecuación de ahí y rellenarla por otra cosa, ¿no? Vale, ¿qué nos da pistas, por ejemplo? Bueno, pues nos da pistas, por ejemplo, un día me pongo a fantasear y digo, joder, qué bonito sería, no sé si es un sueño, dije, ¿cómo sería un museo del hogar del ser humano? ¿No? Y yo dije, pues me imaginaba un museo estos como el Louvre o el Prado. Y digo, bueno, pero cada habitación sería un siglo, ¿vale? Entonces habría 2000 habitaciones e iríamos por ella. Bueno, pues cuando te pones a hacer esa transposición, dices, bueno, pues en unas 90 habitaciones hay algo. A lo mejor en las primeras hay bloques de pisos del siglo XX, en la del siglo XVIII ya pues las casas más antiguas, ¿vale? Pero
cuando ya hemos ido las 30 primeras salas hacia atrás, ya lo que hay son chozas. Y cuando ya hemos llegado a la 90, ya no hay chozas, ya lo que hay son paisajes. Y ahí son 1910 salas de paisajes, ¿vale? Eso es el hogar del ser humano. Otras cosas. ¿Cómo de relevantes somos los seres humanos en la Tierra? ¿Vale? Somos muy importantes. Vamos a ver. ¿Qué pasa si desaparecen? Fijaros en este gráfico. Este habla de cómo se reparte la biomasa. La biomasa es toda la vida como si la juntáramos en una enorme pelota. Pues el 83% son plantas, el 13% son bacterias, esa es la base de la vida real, las bacterias, pero luego el 2% son hongos, hongos, el 2%, porque mirad, los animales somos el 0,4%, pero del 0,4% de la biomasa que somos los animales, nosotros somos el 0,01, ¿vale? Bueno, si desaparecen los hongos, desaparece la vida compleja en la Tierra, todo, ¿vale? Los hongos son fundamentales, como ya hemos visto, y estas son cosas que se están descubriendo ahora. Si desaparecen los árboles, desaparece toda la vida compleja. Se quedan las bacterias, ¿vale? Las bacterias no pueden desaparecer, ahí sí que desaparece todo, ¿vale? Ahora, si desaparecemos los humanos, todo va genial para todo el resto del planeta. Todo va genial, ¿sabe? Entonces, bueno, pues ya nos damos cuenta de que somos subalternos en la Tierra. Es más, somos molestos. No ya que no seamos importantes, es que somos el elemento que sobra, el elemento discordante. Bueno, pues eso ya nos debería dar una pista de cuál debería ser nuestra función en la Tierra, ¿no? Creo que no hay que pensarlo mucho, ¿no? Teniendo esto en cuenta, ¿no? Bueno, estas son viñetas porque también yo últimamente cada vez descubro más de pensamiento indígena, pero no como una concesión de, bueno, venga, vamos a ver qué es lo que piensan los indígenas. No, es que de repente te das cuenta que los indígenas piensan con mucha lógica. Por ejemplo, hace poco he leído un libro sobre el pensamiento, el conocimiento ancestral de los aborígenes australianos, que son de los cuerpos de conocimiento más antiguos y más profundos que hay en la Tierra. Y es que cuando tú lees sobre eso, te das cuenta que no es ninguna superchería, no es una tribu inventando, no, esta gente entiende cosas de la teoría de sistemas, que son las teorías más complejas que manejamos, que manejan a día de hoy la ciencia para explicar la complejidad, es decir, el planeta Tierra o los sistemas complejos, los ecosistemas. El cuerpo humano es un sistema complejo, somos un ecosistema cada uno de nosotros. Bueno, pero creo que aquí bueno, simplemente lo apunto, pero luego si queréis podemos comentar más por ahí. Y ya por último, ya voy acabando, está el tercer imaginario, que es el ecotópico, que es el en el que yo llevo trabajando un poco los últimos 15 años o por ahí, porque realmente creo que es que no hay nada ya que sirva. O sea, es decir, como esto se lo escuché o se lo leí a alguien, ¿no? Decía, cualquier obra de arte que a día de hoy no proponga o sugiera un modelo de vida alternativo contribuye a la perpetuación de este modelo, ¿vale? Así de claro, o sea, incluso una crítica humorística o una denuncia puede contribuir a esto. ¿Qué es lo único que rompe? Lo que rompa con esos tres mitos de fondo, o sea, relatos que nos hablan de otra cosa, de que somos de otra manera y que hacemos otras cosas, ¿vale? Bueno, como veis, la idea ecotópica, ya en los 70 Crum lo planteaba así, entre lo ingenuo, lo hippie, lo improvisado. Bueno, yo voy a mostrar algunas imágenes en esta dirección, pero imágenes hechas más en las décadas recientes, ¿no? Esta, por ejemplo, es una imagen también un poco más fantasiosa, más naif, de un movimiento que se llama Solar Punk, ¿vale? Que es un movimiento estético, más estético que otra cosa, pero bueno, que como nos hemos convertido en seres muy visuales, que necesitamos ver cosas para desearlas luego, pues de repente el que haya un montón de creadores, un poco a los márgenes de las industrias culturales, pero alimentando este reservorio de imágenes
que si os invito a que lo investiguéis un poco en internet porque es enorme. Hay de todo. A veces hay cosas más flipadas, hay cosas mejor aterrizadas, hay todo tipo de cosas. Por ejemplo, esta yo diría que es una imagen un poco happy flower, un poco flipada, y esta sería una imagen aterrizada, ¿vale? Está hecha por un arquitecto y dibujante de cómic, Schütten, que es un tío, es un crack, y el tío también en estos últimos años ha desarrollado un trabajo muy potente en tratar de traer a la luz estos imaginarios distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, este debería ser el modelo de una ciudad. Esto, que es una ciudad en la que todos los usos de la ciudad están entremezclados, como ocurría en las ciudades antiguas. Es una ciudad densa, en la que todo, la producción de alimentación, el trabajo, la vivienda, la educación, la sanidad, todo se funde, como sucede en un bosque, como sucede en una selva. Volvemos a la biomimesis. Y además son ciudades que nos permiten combatir el incremento de temperaturas que va a ser apabullante en las próximas décadas. No va a quedar otro. O sea, las locuras de Ayuso o de Almeida en ciudades como Madrid, bueno, es que va a llegar un momento que los vecinos van a empezar a picar el cemento para no morir, ¿vale? Eso es así. Bueno, entonces, esta idea de la utopía pasa, como veis, porque hay que descorrer un poco la cortina de humo digital, ¿vale? Y cuando la descorremos, a lo mejor nos damos cuenta de que en realidad tenemos muchas soluciones ya hechas, muchas soluciones a nivel técnico, a nivel de gestión, a todos los niveles. O sea, podríamos replantear la sociedad. Es verdad que tenemos que hacer una cosa que es importante, que es transgresora, que es un sacrilegio. Tenemos que ir a ese centro vacío de nuestra sociedad y sacar la ecuación y meter algo con sentido, meter la vida dentro, ¿vale? Eso hay que hacerlo, sí, y eso va a costar, porque eso es un trabajo de todos. Creo que los narradores pueden precipitar ese trabajo con sus creaciones, pero es un proceso de movimiento de toda la sociedad, de traslación hacia algo que tenga sentido y que sea humano otra vez. Bueno, y aquí, pero no me voy a enrollar ya, este es el célebre, la teoría del donut de Kate Raworth, que es una economista inglesa, que nos habla de los límites. La sociedad capitalista, la economía capitalista no tiene límites, ni en lo humano ni en lo natural, ¿no? O sea, da igual, podemos sacrificar a 50 millones de niños chinos y a 27 ecosistemas. Venga, para adelante, más dinero. Bueno, pues ella justo nos habla de los límites ambientales y límites, una base social. Bueno, es interesante, si queréis luego lo podemos, porque es muy práctico de cara a replanear, por ejemplo, una economía o reorganizar sistemas complejos, ¿no? Vale, y voy a acabar ya simplemente hablando un poco de estos últimos proyectos en los que he estado y este último, que es un proyecto que hemos coordinado junto con la editorial Astiberri y Greenpeace, y estamos siguiendo en esta idea de las ecotopías. Y este ha sido un cómic en el cual invitamos a una serie de dibujantes, de autoras y autores, a compartir juntos como una pequeña convivencia que lo hicimos en la oficina de Greenpeace, en la cual estuvimos debatiendo y asesorados por una serie de gente que sabe de estas cuestiones, y luego, ahora os voy a mostrar también por una serie de iniciativas ya del activismo actual que ya están transformando la realidad, ¿vale? Porque eran como vectores que nos ayudaban a inspirarnos para imaginar los relatos, ¿no? Pero antes sí quería hablaros de, bueno, no voy a leerlas porque nos vamos a alargar mucho, pero sí me gustaba citar, son 4 autores que han hablado sobre la imaginación y la importancia. Donella Meadows es una importantísima científica, autora del informe del Club de Roma, de los límites del crecimiento, y ella es a la que le tomé la idea de la visión. Bueno, es alucinante oírla. Y Ursula K. Le Guin es una de mis mayores fuentes de inspiración, es una escritora de ciencia ficción adelantada a su tiempo, norteamericana, increíble. Pero sí me parece importante esta frase de Fromm, ¿no?
Dice, solo pueden moverse a los seres humanos a cambiar sus acciones si tienen esperanza. Y solo pueden tener esperanza si tienen visión. Y solo pueden tener visión si se le muestran alternativas, ¿no? Bueno, pues ese es el déficit. Por eso estamos viendo distopías en Netflix, justamente para que ni por asomo se nos ocurra una alternativa, ¿vale? Para eso sirve Netflix. Bueno, y aquí os voy a mostrar, pero rápidamente el tipo nos hicimos para inspirarnos, digamos, para marcar unos límites para estos relatos ecotópicos que fueran relatos que fueran deseables, es decir, que fueran liberadores y buenos para los seres humanos, pero a la vez que fueran posibles, es decir, que estén dentro de los límites biofísicos del planeta y además teniendo en cuenta que hay que hacer una contracción económica y de material y de energía para que el cambio climático no se convierta directamente ya en una espada de Damocles, vamos, que no duramos ni 3 décadas, ¿vale? Entonces, para eso hay que empezar a hacer una transformación. Bueno, pues hicimos un decálogo que os voy a mostrar así sugerido rápido, pero para que veáis, porque era con lo que nosotros ahora los dibujantes, digamos, nos inspirábamos y nos marcaba el camino a seguir, ¿no? Los límites, ¿vale? Es decir, que si queríamos imaginar un futuro enormemente dependiente de energía, pues ya sabíamos que ese futuro no es posible, es un futuro de ciencia ficción, porque sabemos que ya no vamos a tener esta disposición de energía. Pues entonces, tenemos que irnos a la realidad. Bueno, por ejemplo, yo os los pongo, veis que esto, no sé si alguien reconoce esta plaza, es la Plaza Las Cibeles de Madrid. Bueno, pues así me la imagino yo mucho mejor, la verdad. Espero que dentro de no mucho la veamos así y entonces el problema será, si sigue existiendo esa cosa que se llama el Real Madrid, pues tendremos que ver cómo organizamos para que no pisen mucho el césped, ni no nos destruyan aquí las plantaciones, ni nos maten a las ovejas, ¿sabes? Pero bueno, eso ya se llegará. A lo mejor una vez llegados ahí ya el Real Madrid es otra cosa, no sé, es un club de danza o no sé, de danza contemporánea. Bueno, ¿cómo? De futbolín, por ejemplo, sí. Bueno, pero es interesante el término esto de decrecidos material y energéticamente, ¿vale? Estos son todo hitos hechos o que nos los han ido recomendando expertos en energía, o sea, científicos, no nosotros que no los hayamos inventado, ¿no? Modo de vida más sencillo, local y descentralizado, ¿vale? Estos son todo cosas de perogrullo que dentro en el ámbito ecologista se llevan hablando mucho tiempo. Pero es interesante y, por ejemplo, de cara a hacer relatos, es muy chulo y es muy buena idea, en lugar de pensar en lo que estás perdiendo, darle la vuelta y pensar en lo que estás ganando. Vale, es un modo de vida más sencillo, bueno, pero es que eso puede estar guay, local. Bueno, nos reconectamos con el territorio, descentralizado. Bueno, de repente recuperamos nuestra autonomía democrática, por ejemplo. Es mucho más fácil una democracia en una ciudad que una democracia en un país entero, ¿no? Bueno, hay toda una serie, por ejemplo, un Internet público, reajustar la economía, porque ahora el objetivo es el bienestar de la sociedad, no el crecimiento infinito, ¿vale? Ya nos estamos contando un relato que sí nos favorece a los seres humanos. Los 3 falsos dioses que os he puesto al principio nos están destruyendo. Bueno, perdona. Mantener y recuperar la biodiversidad. De hecho, este es un motivo que luego hemos usado en algunas de las historias, ¿no? El hecho de que hay que reforestar, que hay que permitir... Hay por ahí autores que sugieren que hay que retirarse de la mitad del planeta, ¿vale? O sea, la mitad del planeta debe mantenerse en estado salvaje. Hay gente incluso que habla de las 2/3 partes del planeta. Bueno, esto es un debate que habría que tener científicamente, digamos. La equidad social, la vida comunitaria, ¿vale? Os pongo, son como hitos. Ay, perdona, ¿eh? Es que no me detengo, luego si queréis pero... Bueno, en realidad os estoy compartiendo aquí 5 partes del decálogo. O sea, el decálogo es un documento interno que nosotros hemos tenido y que vamos a seguir usando. Pero vamos, bueno, yo lo he montado con las ilustraciones para que sea así más ameno y para que... Vamos, lo tengo así, o sea, si lo quisiera alguien yo se lo comparto, porque estos son materiales para trabajar, son materiales de trabajo. Simplemente
hitos que es verdad que luego, como yo también trabajo haciendo talleres o lo que sea, pues a la hora de inspirar a la gente, pues le ayuda, porque es que estamos tan trabados, nos cuesta tanto imaginar a la contra de esa corriente de la historia, que hay que hacer un esfuerzo, bueno, de deconstrucción, ¿no? Un poco. Es curioso, esto lo dice Jorge Reichmann y me parece maravilloso. Claro, el crecimiento material lo tenemos que reducir, pero el crecimiento de lo inmaterial, ese es infinito. Pero es que ese es justo el crecimiento que los seres humanos apreciamos. O sea, el crecimiento del conocimiento, del arte, de los relatos, la fiesta, los amores, las amistades, la contemplación, la espiritualidad, todo eso tiene un crecimiento infinito. Nada de eso destruye el mundo, ¿vale? O sea, quiero decir, las cosas que verdaderamente nos hacen felices, todas van a poder seguir creciendo. Es más, van a crecer mucho más en este nuevo contexto de no crecimiento de lo material. Es que está conectado a más crecimiento material, menos crecimiento espiritual. O sea, ahí hay unos vasos comunicantes que son muy perversos y que hay que invertir. Y aquí os muestro, y ya con esto voy a ir cerrando, mostraros, por un lado, algunas de las iniciativas y cooperativas que tomamos de referencia a la hora de imaginar estos futuros. Por ejemplo, esto es la Pablo Renovable, es una cooperativa de Rivas Vacia Madrid, que es un pueblo así, una ciudad de Madrid. Pues este es todo un barrio que decidió montarse placas solares y que ya les sale gratis la luz, ¿vale? Esta sería la solución. El apagón ha sucedido porque esto no es lo que está haciendo el gobierno. Por supuesto, ninguno de los gobiernos. El PP directamente le puso un impuesto al sol. Y este gobierno lo que está es favoreciendo que las grandes empresas eléctricas se forren a base de una expansión de renovables que no es la óptima. Es la que les favorece a ellos. No es la óptima porque pasan cosas, es inoperativa, como se vio el otro día con el apagón, y luego no es la óptima porque no es descentralizada. Sí, lo vimos el otro día con el apagón. La óptima es que en cada azotea haya su propia captación de energía y entonces nunca más va a haber un apagón y no tenemos que pagar factura de la luz. Fijaros que es sencillo, o sea, porque además España es un país privilegiado en ese sentido. O sea, yo no entiendo cómo no un partido político propone eso. O sea, votadme, vamos a darle una subvención a todo el mundo y se acaba. Claro, ahora os dais cuenta porque hay como 800 ministros del PP y 800 ministros del PSOE en Iberdrola, en Endesa y en gas natural, ¿no? Bueno, pues eso. Pero, volviendo, cooperativas de comercio, por ejemplo, supermercados cooperativos, esto es una cooperativa de vivienda, entre patios, son ejemplos de gente ya viviendo de otra manera. Vale, y aquí os pongo algunas imágenes de ecotopías. Y si os pica la curiosidad, pues a lo mejor podéis ir a vuestra biblioteca, que me consta que están en bibliotecas, o comprároslo porque es un cómic muy baratito. Y aquí vemos diferentes abordamientos, ¿no? Por ejemplo, este está, como los autores son de Bilbao, pues han hablado de un Bilbao en los años 50, pero es un Bilbao que ya veis que funciona de otro modo. Es un Bilbao en el que el cambio climático ya está apretando, pero a la vez la ciudad funciona de otra manera, ¿no? En la derecha habla más un poco de fábricas recuperadas, de como que los ricos se han escondido y entonces la gente ha tenido que recuperar las cosas, pero luego al final acaban siendo empáticos y acaban hasta aceptando a los ricos que salen de los búnkeres. Bueno, pues es una historia. Por ejemplo, esta otra que es de Yusune Urrutia, pues a ella le interesaba el tema de la salud, pues ella de repente ha hecho una proyección de cómo los sistemas de salud van a ser mucho más, no solo públicos, sino compartidos, transversales, en los que los propios pacientes también participan. Bueno, y aquí están hablando pues de una serie de hongos que se ha estudiado, que son muy buenos para trabajar por las depresiones profundas, las no sé qué, bueno, los duelos, etcétera, ¿no? El de la derecha de unos paisanos vuestros, de Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, hacen también como pasa una pequeña aventura, un pequeño incidente doméstico, pero en cada página vemos que la familia a la que le pasa es en un lugar del mundo, son una raza diferente, pero en todos, digamos que se vive de un mundo de una manera parecida, ¿no?
Nuria Tamarit, que también es de aquí, de Valencia, pues ella nos confronta en un museo del futuro, en el que a una chica que está ahí limpiando, a un chico se le cae el móvil y justo hace que aparezca el fantasma de la chica que usaba ese móvil, ¿no? Y confronta esas dos realidades, la de la chica del mundo actual con el móvil, adentrándose en ese futuro en el que, que raro es todo, pero como poco a poco ella también se va sintiendo a gusto, ¿no? Y esta última es la historia que hago yo, que también me fui, quizá, el que más lejos me fui en el tiempo, me fui ya al siglo que viene, y eso me permitió, digamos, romper totalmente con la actualidad. O sea, yo no tengo por qué explicar cómo hemos salido de esta, ya es que vivimos de otro modo. Y es un mundo, y esto es interesante en términos de relatos, en el que hay conflictos, no todo está solucionado, porque siempre que vayamos a ver humanos va a haber conflictos, pero los conflictos son de otro tipo y se resuelven de otra manera, ¿no? Bueno, esto, y ya por último os muestro, vale, es que este es un cómic que he hecho justamente sobre la Albufera en Valencia. Aquí había otra página previa en la que justo había pintado Amazon, pero debe ser que ha hecho una autocensura Bueno, pero vamos, entonces justo me coincidió el episodio de La Dana trabajando en un cómic sobre la Albufera, tratando de explicar divulgativamente el estado de la Albufera, de dónde viene, todos sus actores y tal. Y entonces al final pues tuvimos que cambiar el guión, incluir el fenómeno de la Dana, pero la Dana es que es absolutamente, es como un ejemplo perfecto de lo que es la crisis climática, de lo que son las malas soluciones tomadas a lo largo de décadas y de cómo ahora nos enfrentamos a, bueno, venga, esto va a pasar más veces, que no hacemos nada, seguimos, metemos la cabeza debajo de la tierra como la avestruz y dentro de 10 años que se lleve no sé cuánto, pero mientras unos cuantos han llevado un montón de pasta. Bueno, ese es por eso yo planteaba un cambio de paradigma de la propia ciudad de Valencia, que es la que permite un cambio de paradigma también con respecto a la Albufera. Bueno. Y por último muestro algunas imágenes de, por ejemplo, esto es el Manzanares de Madrid. Esto es lo que era este río, que es un río muy modestito, pues a principios del siglo XX con las lavanderas. Esto es lo que era el río en los años 80 y 90, cuando yo me crié, porque me crié en Madrid, pues siendo... Yo de chaval lo que recuerdo es esto, una especie de estercolero estancado, con presas y tal, ¿no? Esto lo pongo como para ilustrar la fuerza de la naturaleza. Y cuando gobernó Carmena, alguien de ecologistas se le ocurrió sugerir al ayuntamiento, oye, y ya que el Manzanares es un río, ¿y si corre el agua? Probamos a que corra el agua, a ver qué pasa. Y entonces alguien dijo, hostia, un río que corre el agua. Bueno, no sé, no se ha probado nunca, vamos a ver qué pasa. Y entonces abrieron todas las compuertas y en nada, en 1 o 2 años se montó un ecosistema con animales autóctonos, que a día de hoy es más espectacular todavía que esto. Estas son las fotos que yo he encontrado, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que no somos nosotros los que tenemos que salvar a la naturaleza, ya lo decía Lynn Margulis, la microbióloga, eso es un delirio. Más bien nosotros nos tenemos que salvar de nosotros mismos, pero lo que sí podemos contar es con la fuerza y la resiliencia que tiene la naturaleza, que es mucho más de lo que nosotros podemos aportarle. Es decir, que lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de hacer, que es lo más fácil del mundo, si lo pensáis. Aunque lo cuesta mucho, porque por eso solo los maestros zen son capaces, ¿no? Bueno, y ya para despediros os muestro algunas imágenes que están más en una línea, no sé, poética, simbólica, hablándonos de ver esos reflejos que nos muestran cómo puede ser el día de mañana o cómo hay que cambiar los paradigmas de convivencia, cómo hay que darle un poco, y ese es un ejercicio de deconstrucción propia de cada uno. Vivimos un mundo que está del revés, entonces tenemos que darle la vuelta para empezar a entender cosas. Si alguien nos habla mucho de Dios, desconfía de ese porque ese no cree en Dios ni para atrás. Si alguien nos habla de libertad mucho, desconfía porque ese lo que quiere es una dictadura. Estamos en ese punto. Si alguien nombra a su partido político Partido del Amor y la Paz Universal, miedo me da. O sea, hay que hacer ese ejercicio que es sano, de un poco de ponerlo todo en cuestión, ¿no? Y fijaros que, y también yo muestro esto,
como para destrabar y para ver cómo la imaginación puede tomar muchos caminos. Por ejemplo, estos son dos viñetas, dos ilustraciones de un libro, un cuento infantil ilustrado que yo hice hace unos años, y en él yo cuento una aventura de verano de unos primos y tal, pero yo lo sitúo, aunque no lo menciono, como en la zona de la costa de Andalucía donde veraneo yo con mi familia, porque los protagonistas son como mis sobrinos y mi hijo, bueno. Pero claro, yo me he imaginado cómo sería ese lugar, pero en un presente alternativo, o sea, en un presente que a mí me gustara. O sea, como si hace 40 o 50 años los humanos hubiéramos ido tomando otras decisiones. Y entonces ahora podríamos estar viviendo en un sitio así, por ejemplo, en el que todo es renovable, en el que se vive de otra manera, ¿no? Y aquí, para mostrar eso, pues de repente los personajes tienen esto, que se llama la lumisfera, que sería un poco un trasunto de Internet, pero no está en el móvil, no es una cosa que nos demanda atención, es algo a lo que se acude de vez en cuando, está en la casa y se acude para consultas ocasionales o para comunicarse con alguien. Pero todo, digamos, en la justa medida, porque no hay resortes que nos estén llamando como yonkis a la máquina tragaperras, ¿no? ¿Vale? Y luego, simplemente, esta idea que también es propia de la filosofía y que también propone el arte o el humor, que es salirte de ti mismo, ¿no? Y ponerte en la piel de los demás, en los ojos de los demás, y a veces los ojos de los demás pueden ser hasta ojos no humanos, ¿vale? Y tener esta idea de que sí, vale, podemos seguir teniendo la fantasía del progreso, pero el progreso hay que resignificarlo, hay que darle la vuelta como un calcetín, ¿no? Sí, bueno, es que yo cada vez estoy más conmovido por el mundo vegetal, o sea, así lo digo. Y nada, ya para acabar pongo esta imagen que habla de estos caminos, que no hay un camino, hay muchos, hay infinitos, pero si nos encaminamos para un sitio tenemos que empezar a encaminarnos hacia aquí, aunque sea primero desde la ingenuidad y desde un deseo más pueril, y luego cobrando cada vez más profundidad y realismo, ¿no? Pero esa sería un poco la idea que quería contaros. Así que nada, muchísimas gracias, y si ahora queréis podemos seguir hablando un poco. Gracias. Bueno, pues tenemos 40 minutitos de debate, participación con la sala. Así que anímense, 40 minutitos, porque tenemos que ser justos, que hoy a las 8 hay que cerrar el chiringuito. Por cuestiones técnicas. ¿Preguntas en la sala? ¿Hay algún doctor en la sala? Desde luego el tema, no creo que nadie no pueda sentirse aludido, porque, vamos, o sea, quiero decir, los temas son tantos que... Un segundito, que como se lo estamos grabando, después lo tendréis en el archivo audiovisual. Hola, ahora bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, a mí me interesa mucho una parte de la charla que has comentado, que son los ejemplos de algo que no sea, pues, apocalipsis, y has mencionado a Ursula K. Le Guin, que tiene también el libro de los desposeídos, que también va un poco en esa línea y tal. Me gustaría que me dieras algunos títulos más, aparte de los que has puesto en... Porque hay muy poco, hay poquitos ejemplos, hay muy poco. Es que ese es uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando empezamos a trabajar un poco en esta idea con compañeros de Greenpeace, de ecologistas y tal, es lo escasitos que estamos de este tipo de materiales. Por eso de ahí un poco el tratar de mover a los propios autores a crear en esta dirección. Efectivamente, por ejemplo, la obra de Ursula K. Le Guin, no solo Los desposeídos, en general, gran parte de sus libros tiene un trasfondo como de un conocimiento de lo humano muy profundo. Probablemente se debe al hecho de que su padre era antropólogo y de que ella desde muy niña tuvo contacto con los indios norteamericanos y les tenía mucho respeto. O sea que a veces, aunque no sean soluciones concretas, sí es un estar en el mundo que es muy inspirador, ¿no? Entonces, Ursula K. Le Guin creo que es fundamental, y el otro ejemplo del libro, Kim Stanley Robinson, que he puesto antes, este también es un escritor de ciencia ficción más reciente,
que está vivo todavía, pero él sí que lleva ya bastantes años trabajando muy en esta dirección. De hecho, tiene varios libros, he puesto El Ministerio del Futuro, es el que habla de un presente más próximo, o de un futuro más próximo, pero luego tiene otro que es 2137 y otro que es 2345, ¿vale? O sea que ha ido aproximándose y tratando de hacer un poco lo que hacía Kubrick en 2001, que es todavía albergar esperanzas de que en 2300 y pico va a haber humanos y lo que no va a haber son seres mutantes perseguidos por zombies, ¿sabes? O sea, bueno, ejemplos así de relatos en esta dirección, es que no hay mucho, por eso te digo, o sea, es así, es verdad que sí tengo en alguna diapositiva, he recopilado algunas historias más, pero es verdad que no hay muchos. Es verdad que lo que sí son, hay muchos ejemplos de iniciativas reales concretas que se están haciendo a día de hoy. Por ejemplo, yo hice también un cómic con esta gente que son la Red Artea del País Vasco. Pues esta es una gente que, creo que lo empezó un Miquel, que era un hombre que cuando empezó la guerra de Siria, ante la impotencia de no poder hacer nada, no sé qué, se fue con una furgoneta a Siria a traerse a sirios, ¿vale? Y alojarlos ahí. Y luego fueron desarrollando ahí en una serie de valles de ahí del País Vasco, por unos caseríos que fueron consiguiendo que les cedieran no sé qué, y montando como unas salas, o sea, unas casas de acogida en las que convivía gente que estaba, pues, refugiados, inmigrantes, gente que está en tránsito hacia tal, pues de repente eran lugares de acogida. Bueno, pues eso está hecho, para mí eso es revolucionario, esto es algo fuera del... Además no está ni costeado por la Iglesia, ni por un ministerio, ni nada, o sea, son gente de manera individual, o sea, de manera colectiva, buscando ayudar a otra gente, ¿no? Bueno, pues lo que quiero decir es que hay mucho de eso, y ahora verdaderamente hay que hacer ese esfuerzo por generar esos relatos para aprender un poco esa idea, pero, por ejemplo, el otro día lo del apagón da un poco la idea, o sea, cuando empiecen a pasar cosas cada vez más complicadas de gestionar, no como el apagón que fue una tontería, ¿cuál va a ser el soporte? El soporte va a ser las comunidades que tengamos en nuestros barrios, en nuestra calle, pues los vecinos. O sea, y ahí ya hacer esa vida social es empezar otra historia distinta. Es vivir de otra manera. Es gente tan próxima que a lo mejor ya no hace falta ni estar mandándote el WhatsApp, porque es que, aunque bueno, lo del WhatsApp yo creo que la gente se lo manda ya hasta del cuarto de baño a la cocina, te manda un WhatsApp, no sé. Pero bueno, o sea, creo que por eso es tan necesario. Tú acabas de poner el dedo en la llaga en la escasez que tenemos de relatos realistas, porque luego, sin embargo, los relatos distópicos, que son una aberración y que no obedecen a ningún tipo de realismo antropológico tal, es lo que nos creemos, es lo que nos contamos y lo que acabamos creyendo, ¿no? Sí, no sé si conoces la obra de Rubén Uceda. Sí, es muy colega mío, sí. Trata un poco ese tipo de... Bueno, Rubén y yo, claro, aunque él es ingeniero forestal, él Sí. tiene más mérito que yo, porque hace muchos cómics y encima él curra, además. No como yo, que soy un desgraciado. Yo es que también soy dibujante de cómics. Ah, vale, tú también eres un desgraciado como yo, ¿no? Pues ya está, gracias. Nada, gracias a ti. Muchas gracias. La propuesta es tan interesante y tiene tantas costuras que uno pasa de no saber muy bien si está en el plano de una propuesta estética o si está en el plano de una propuesta filosófica. Creo que es ambas cosas. Sí. Bueno, a mí me parece realmente maravillosa desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista estético. Solo que me parece que está muy centrada en una mirada y en una realidad desde Europa y desde el mundo desarrollado. Claro, sí. Y entonces, claro, cuando algunas de estas cosas que tú planteabas, una como, bueno, como las distopías de hoy, por ejemplo. ¿Cuáles son las distopías del mundo subdesarrollado? ¿Cuáles son las distopías, por ejemplo, o Cuba? Soy cubana, por eso lo digo. O, por ejemplo, Haití.
o, por ejemplo, Palestina. Bueno, Haití es una distopía en sí misma, ¿no? No lo sé, o sea, es un lugar, es como Gaza a día de hoy, son lugares dejados Exacto, totalmente, pero ¿no? sí, pero son lugares dejados no porque sean No, peores, porque ahí no, machacados, han sido machacados a lo exacto, largo que de es siglos. el mismo caso Cuba, que es el mismo caso Palestina, Sí. etcétera. Y por tanto, claro, ¿cómo le dices, es decir, cómo elaboras esas utopías desde estas otras realidades? Bueno, es buena pregunta. Lo que pasa es que, claro, se trataría de dar esas respuestas apegadas a cada territorio. Claro, yo vivo en Europa y, claro, soy consciente a lo mejor hay ciertas cosas que se podrían decir en Sudamérica y la gente las va a entender más fácilmente porque está más cerca de la tierra, ¿vale? Porque están más cerca de la realidad, simplemente. O sea, cuanto más dinero tienes, más alejado de la realidad. Entonces, claro, yo también trabajo con estrategias que me permitan comunicar a la gente a la que yo me comunico potencialmente, que además es la gente que tiene más la sartén por el mango. O sea, si se tiene más la sartén por el mango, va a ser en las grandes metrópolis y en las grandes concentraciones de capital, ¿no? Esa es la gente que puede cambiar de manera de actuar, ¿no? O sea, yo creo que la utopía en Cuba o en Ecuador está mucho más cerca. Es como, no diría tanto que la utopía está detrás y la abandonamos, porque eso también sería un romanticismo, pero sí que creo que está más cerca, porque la realidad material de la Tierra está más cerca. Cuanto más compleja e hiper sofisticada es una ciudad y es una infraestructura, más lejos estás de la realidad. Entonces, más pasos tienes que dar de deconstrucción, ¿vale? O sea, por eso, efectivamente, yo trato de plantear también una visión amable para un ciudadano europeo, efectivamente, porque podría ser más radical, pero entonces estaría más lejos de llegar a acceder a esa, ¿no? Pero desde luego es un tema, es que se dan muchas paradojas. Yo he estado, por ejemplo, en Cuba hace 15 años y he estado, claro, tú dirías, por un lado Cuba, había una precariedad, había una falta de recursos básicos, pero por otro lado, para mí en ciertos aspectos era utópico, porque de repente veía unas calles diáfanas con unos árboles maravillosos, con los niños jugando por la calle y yo decía, es que para mí la utopía es esto. Claro, de algún modo hay que combinar elementos, ¿vale? Y luego en otros aspectos, pues Cuba tiene muchas cosas que habría que cambiar, o sea que, pero claro, no lo tengo que decidir yo, eso lo tendrán que decidir los cubanos. Aquí como mucho yo podré decidir de lo que los españoles y ni siquiera, yo creo que más bien los valencianos tenían que decidir sobre Valencia, los madrileños sobre Madrid, o sea, como dicen los indígenas, no hay verdadero conocimiento si no está anclado a un territorio. Ese es uno de los problemas matrices fundamentales de toda la cosmovisión occidental, que se ha perdido en la abstracción y se ha desligado de todo territorio. Y entonces llega la ibris, la falta de límites. Pero bueno, es un tema súper interesante, sí. Me parece que ahí habría que... Y yo, de hecho, creo que ya algo he visto, y he visto a gente, autores sudamericanos, abordar este tipo de visiones alternativas, pero ancladas en las visiones culturales de sus países. Comentar, me gustan mucho las imágenes que ha sacado de ciudades futuras, más verdes, más bonitas. Lo que pasa es que después de la experiencia traumática de la Dana y del riesgo climático en el que vivimos, da la sensación de que la ciudad debe evolucionar hacia protegernos de esos riesgos. Las zonas verdes ya muchos sitios las llaman refugios climáticos. A lo mejor hay que empezar a pensar en cómo vivir en una ciudad donde de repente te quedas sin ascensores, donde tengas que lidiar con que el agua de vez en cuando arrasa las calles, porque las lluvias ahora son torrenciales, no hay forma de evitarlas. No sé si eso trastoca un poco la visión que tenéis del futuro. No, yo creo al revés, o sea, justamente al replantearnos la ciudad como un lugar de habitar la vida, los humanos, y no como un lugar de movimiento de mercancías, es cuando nos podemos decir hay que hacer refugios climáticos, hay que quitar el transporte privado, hay que fomentar
las ramblas estas, pero hacerlas todo lo adecuado que sean para que puedan pillar todo el cauce. Hay que entender la realidad hídrica del territorio. Aquí en Valencia, por ejemplo, es un claro ejemplo de desarrollo de espaldas al territorio. ¿Qué pasa cuando te desarrollas de espaldas al territorio? Pues aquí tenemos un ejemplo. A nivel macro, estamos expandiéndonos de espaldas al territorio, en este caso de espaldas al clima, que es todo, es la esencia de la vida en el planeta. Bueno, pues entonces que vamos a ir cada vez a situaciones más preocupantes, más difíciles de gestionar, ¿no? Pero justamente el que de repente la ciudad se vuelva a convertir en un lugar de habitabilidad de humanos y no de mercancías, es ese cambio de paradigma que te da lugar a poder abordar los problemas. ¿Por qué los políticos no pueden abordar los problemas? El apagón, ¿por qué no lo pueden abordar? ¿Por qué no pueden ni decir lo que ha pasado? Porque entonces tendrían que decir, mira, es que el PP y el PSOE llevamos repartiéndonos aquí un pastón favoreciendo a las eléctricas. No lo pueden decir, pues entonces no, ¿sabes? O sea, entonces no hacen nada. Con la DANA no pueden decir que se ha hecho un desarrollo de espaldas al territorio medio suicida para que se hayan favorecido unos pocos, que además son los mismos que lo tendrían que decir, no lo van a decir, pues entonces es la hipernormalización de la que hemos hablado antes. Es un mundo que sabemos que ya no existe, que está cayendo, pero fingimos que seguimos en la misma normalidad, que es lo que está haciendo ahora Amazon y tal. Vamos a volver a reconstruirlo todo. Venga, ¿cuántos coches se han destruido? 150.000. 150.000 coches nuevos, venga, para sustituirlos, que a lo mejor hay que volver a sustituirlos dentro de 3 años, pero bueno, ya... Pero eso que hemos movido, ese dinero que hemos movido, ¿no? O sea, que yo creo que justamente al revés. O sea, en el modelo actual de ciudad, todo lo malo nos va a pasar una cosa detrás de otra. Empezando por el turismo loco, destructivo que estamos sufriendo todas las ciudades. Pero justamente en un modelo de ciudad que vuelve a ser de los ciudadanos es donde se puede revertir todo eso. O sea que, por eso, cualquier cosa, ¿cuál es la corriente de la historia? Un Cibeles lleno de coches. Bueno, pues un Cibeles sin coches. Eso, hay gente que le incomoda esa imagen simplemente porque le saca de su zona de confort, de esa normalidad, y de repente dice, pero ¿qué es esto? Y no puedo circular con mi coche. No. Bueno, hay una resistencia que es muy humana a seguir, a decir, oye, a mí me han contado un cuento desde que nací y ahora me vais a decir que el cuentito no mola y hay que inventarse otro cuentito. No, yo sigo con este cuento a muerte. Eso es el negacionismo, eso es ante la falta de otro cuento mejor, de otro cuento más deseable, de otro cuento que realmente nos creamos. Pero claro, hay que deconstruir pico y pala con relato y además de construyéndonos todo ese nihilismo que hemos ido, digamos, casi sin darnos cuenta, metiendo en nuestra cabeza y en nuestros corazoncitos, y eso hay que hacer. O sea, yo diría, estamos intoxicados. Esta sensación que tenemos no es natural, es una sensación inducida por unas condiciones y por un montón de relatos falsos y tóxicos, intoxicantes. O sea, hay que hacer un proceso una depuración, una desintoxicación. Y para empezar, se puede empezar perfectamente, si alguien se atreve, empezando a no usar tanto los dispositivos, pasear más, hablar más con la gente, leer cosas que no sea de la máquina, sino empezar a vivir en la realidad. No sé, si a alguien le interesa la realidad. Mira, hay una cosa que decía Philip K. Dick, otro autor de ciencia ficción muy bueno, tiene una definición de la realidad que es genial. En uno de sus libros hay una conversación entre dos personajes, uno le dice, ¿pero qué es la realidad? Y el otro le dice, la realidad es eso, que cuando dejas de creer en ello, todavía está ahí. ¿Vale? O sea, si dejamos de creer en el dinero, salimos a la calle y ya el dinero no existe, porque no es real, es una convención. Si dejamos de creer en el Real Madrid, salimos a la calle y el Real Madrid no existe, o la Iglesia Católica. Ahora, si tú dejas de creer en el oxígeno, bueno, pero prueba durante un minuto a no meter oxígeno en tus pulmones. Pues entonces eso es real. Bueno, pues tenemos que empezar a guiarnos un poco más por lo real, ¿no? Más preguntas.
comentarios. Por orden de... Bueno. Muchas gracias por tu muy buena explicación y como te decía, con las costuras, este tejido que nos has entregado, que lo has ido cambiando con el tiempo, porque te habíamos invitado en un festival que habíamos hecho en Castelfabib y habías intervenido ahí. Ajá. Y me acuerdo muy bien. Vale. Y no logré encontrar el librito donde había puesto las anotaciones. Mi pregunta era lo siguiente, y tenía también relación con lo... Es un comentario, pero también una pregunta, una invitación. Pienso que hoy en día, quizás, y para retomar lo que decía el compañero acá, hay como una necesidad de construir una antropología, pero que sea menos... que saque que sea menos antropológica, en cierta forma, antropocénica, en cierta forma. O sea, sacar, y ahí yo creo que buscar escenarios de comparación en el mundo animal, por ejemplo. Hablaba de los hongos, hablaba de los animales, y yo creo que hay una deconstrucción también que hay que hacer muy ligada a lo que está haciendo el mundo científico. Hay varios autores, yo soy franco-chileno, y por ejemplo hay muchos autores franceses que están trabajando. Hay uno que te puede interesar bastante que se llama Olivier Hamon, que es un biólogo y biofísico que trabaja sobre el concepto de la robustez, que es mantener al sistema estable a pesar de sus modificaciones, a pesar de sus oscilaciones. Qué interesante, porque es una crítica también que hace él a la resiliencia, porque la resiliencia se utiliza mucho en el término médico, en la psicología, pero que en cierta forma es, tú te caes y te vuelves a levantar para seguir caminando de la misma manera. Mientras que la robustez es más como tú, en un mundo que va a cambiar y que está cambiando aceleradamente, ¿cómo hacemos para que se mantenga la vida en realidad? Bueno, Yayo trabaja mucho también, y todos ustedes en Ecologistas en Acción trabajan mucho sobre ese tema, pero yo creo que por ahí hay una búsqueda. La otra búsqueda también es, hay un escritor muy bueno de ciencia ficción, no sé si lo has leído, se llama Alain Damasio. No. Alain Damasio. Vale. Sería más o menos como así como españolizándolo, ¿vale? Y él trabaja también sobre la ciencia ficción. Es el autor hoy en día, yo creo, en Francia, más leído y sin embargo menos publicitado, para decirte. Vale. Él hizo un libro muy espectacular que tiene que ver mucho con ese ejemplo que diste de Station Eleven, que más allá que sea una serie, lean el libro, que es excelente. Está basado en un libro. Claro, no sabía. Station Eleven es un librito así, no muy grande. Vale. Incluso se puede comprar, está en varios idiomas. Y sobre ese libro está basada la serie. Vale. Pero para volver a Alain Damasio, sería interesante porque él habla justamente de los mundos imaginarios y cómo hoy en día esos mundos imaginarios son mundos distópicos, futuros mundos amigables también, se construyen con desobediencia civil. Y eso es súper importante, el cómo integramos esa parte de la desobediencia civil, y lo quiero relacionar para parar con el mundo político. ¿Cómo esto que tú estás hablando, tu decálogo, el decálogo que ustedes están deconstruyendo, también se puede conectar con un reflejo del mundo político? Hace 2 días se nos muere uno de quizás de los mejores representantes, que fue el Pepe Mujica. Aparte del Pepe, ¿qué otros ejemplos tenemos y cómo podemos ver que también políticamente se puede ir adelantando en esa otra manera de construir? Sí, hombre, quizás lo de Pepe Mujica es como la excepción que confirma la regla un poco. Es decir, yo diría que todo el sistema de partidos de las democracias actuales es un destilado no de lo mejor, precisamente, de cada casa. Es más bien un destilado de lo peor. Por eso, en fin, yo es que creo... Bueno, es que has planteado un montón de cosas, pero vamos, que por ejemplo, creo que ahí quizá el problema es esta forma de democracia representativa y que hay que probar otras. Por ejemplo, es curioso, yo siempre digo que las dos herramientas más importantes de nuestro mundo
digamos que son o los dos dispositivos, que son el dinero y la democracia, ¿vale? O sea, el dinero como elemento rector y luego la democracia, bueno, como lo que en segunda fila lo que permite gestionar algunas cosas. Son dos dispositivos que no se han implementado tecnológicamente en absoluto, ¿vale? O sea, un coche, imaginaros, sería como si siguiéramos utilizando coches de carbón, como si todos los días para ir al trabajo diéramos unas paletadas de carbón. O sea, eso que hemos naturalizado en general, es curioso que los dos dispositivos más importantes de nuestro mundo, sin embargo, nunca se han implementado tecnológicamente. ¿Por qué? Probablemente porque las implementaciones no eran favorables para el poder, eran favorables para el uso, pero no para el poder, ¿sabes? Entonces, pues directamente hay propuestas de hacer democracias a través de digitales, ya que todo el mundo tiene los dispositivos y se puede prescindir de los partidos. Hay propuestas para generar nuevas formas de dinero con oxidación. Vaya, que no es descubrir nada nuevo porque ya se ha hecho varias veces en la historia, pero eso impide que el medio se convierta, o sea, que el dinero se convierta en un medio de especulación y de acumulación, porque solo tiene valor de uso. O sea, lo que pasa es que no, al final tenemos una relación religiosa con las... Entonces, el dinero es como si fuera Dios, no sé, no, los mercados han dicho... O sea, tenemos una relación religiosa con todas estas cosas y eso es un problema, porque son dispositivos humanos, son herramientas y, por tanto, tenemos que tener una relación técnica y una relación justamente ahí de progreso, o sea, de mejorar las herramientas, ¿no? Y, no sé, tomo nota de las otras cosas que has dicho. La desobediencia civil efectivamente es un elemento, de hecho ya toda la lucha climática pasa por ahí, o la lucha por los desahucios, o sea, la lucha en contra de lo de Gaza, o sea, esto es ya dignidad contra un mundo loco. Entonces cualquiera que se queda ahí inerte y no tal, pues es que, no sé, es verdad que es un mundo en el que la dignidad brilla por su ausencia casi por cada esquina, pero bueno, que todavía, en fin, hay muchas maneras diferentes. Los filósofos dicen que la dignidad es una cosa que tiene cierta relevancia, porque dicen que es aquello que hace que la vida merezca la pena ser vivida. Es decir, por supuesto mucha gente vive sin dignidad, pero quizá no sabe que su vida no merece mucho la pena ser vivida. Pero bueno, esos son temas ya de fondo. Bueno. Pues nada, brevemente. Se ha hablado mucho de distopías, de mundo distópico, etcétera, ¿no? Efectivamente estábamos en un mundo muy distópico. Pero ya que estamos en el Observatorio Cultural, a mí me gustaría preguntar cómo pueden contribuir los creadores culturales a que imaginemos un mundo mejor, digámoslo así, sin caer en la ingenuidad y sin darle la espalda a la realidad. Bueno, también hay muchas cosas que nos dan pista. O sea, un día a día nuestro, ¿a qué se parece más? ¿A una película de Hollywood o a una película de costumbrismo normal de unos padres que llevan a sus niños al colegio? A lo segundo, ¿no? Sin embargo, parece que tenemos que hacer un thriller de psicópatas. O sea, es un poco raro. Ahí... yo creo que, por ejemplo, si uno es un artista de verdad, le interesarán los retos artísticos. Y a día de hoy el único reto artístico es este. Todo lo demás puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Quieres hacer una distopía? Vete a Netflix, te vas a forrar. ¿Quieres hablar de que el ser humano es malísimo? Escribe una novela, te la van a publicar y te van a sacar en todos los suplementos diciendo que eres un genio, cómo has captado. O sea, para empezar es que tienes que remar un poco a contracorriente. Primero contigo mismo, porque estamos formateados según todos estos relatos. Entonces, primero tienes que decir, desintoxicarte de esos relatos. Y luego, entonces, mirar a la realidad y tomar ideas de tus recuerdos, de la vida en los pueblos, de cómo se vivía antiguamente, de cómo se vive en otros países a día de hoy, de cómo se vive incluso en esta ciudad en diferentes sitios, que habrá gente que está viviendo a contracorriente. O sea, hay muchas cosas que podemos
tomar de estímulo. También las obras de arte creadas antes de vivir en el capitalismo terminal. Que lo que pasa es que a día de hoy es que parece que no existe el pasado tampoco, ni la cultura. Pero ¿cómo se nos puede inducir a eso? ¿Cómo? ¿Cómo se nos puede inducir a eso? ¿No crees que necesitamos de alguna forma que se nos induzca todo esto que tú estás diciendo? No, yo creo que si de repente es como si nos hubiéramos vuelto daltónicos y solo distinguimos 2 colores de todo el espectro. Es como que tenemos que volver a ver que hay más colores, ¿vale? Y entonces ya vamos a decir, ostras, no, que no es todo azul o rojo, que hay verde, hay amarillo, hay marrón, hay morado, o sea, es infinito, hay blanco, hay negro, ¿vale? De algún modo pasa eso, hay una atrofia cultural que viene por unas cosas cada vez más pobres, motivadas por toda la industria cultural, que cada vez quiere un rendimiento más inmediato, entonces tira por clichés, entonces poco a poco nos vamos aceporrando y aceptando eso. Pero claro, si de repente cuando tú estás ya ahí aceporrado, de repente ves un arco iris, dices, hostia, yo que pensé que solo había rojo y azul, y ¡buah! Pues ese es el efecto, y ese yo creo que es la potencia que tiene el artista. O sea, también los creadores creo que nos hemos ido como resignando a ser unos esbirros o unos mercenarios del espectáculo y del entretenimiento, y también nos hemos olvidado de nuestras propias capacidades, incluso de nuestro poder, de nuestra responsabilidad para con la sociedad. O sea, los artistas siempre han sido capaces de imaginar y de soñar cosas que luego han compartido, y me refiero a artistas, pero a lo mejor en otro tiempo era el chamán. No tiene que ser un artista en la visión occidental que tenemos, o sea, aquel que abre horizontes en el campo de lo posible y de la imaginación. Y eso puede ser un chamán, puede ser un sacerdote, puede ser una contadora de historias, una hechicera, o puede ser un artista, ¿vale? Pero ese es el lugar, es el campo de lo simbólico, que a día de hoy está más monopolizado por los artistas. Pero es que es el campo más importante, es que es mucho más importante que la técnica. Mucho más. Nosotros no somos homo faber, somos homo narrans, que dice alguno, homo symbolicus. Eso sí que es más real. Homo sapiens, mucho no... Homo ludens. Homo ludens y homo narrans podrían ser los que son más... Entonces, fijaros, que el juego y el relato, ese es el lugar, no es la militancia. No es generar una ideología política a la antigua usanza, es tocar otros resortes. De hecho, ¿qué resortes toca el capitalismo? El deseo, los deseos profundos. Pues ese es el tipo de resortes a los que tenemos que apelar también los artistas. Pero claro, pero no para forrarnos en Netflix. Si tú lo que quieres forrarte en Netflix, olvídate. O sea, vete y fórrate y ya está. Pero eso no tiene nada que ver con generar otros imaginarios. No sé si Netflix, el propio funcionamiento del capitalismo, si en un momento dado estos relatos empiezan a hacerse virales, empiezan a tal, el propio Netflix lo mismo al final, por hacer caja, dice, pues venga, coge a un hippie de esto y que haga un relato ecotópico también, ¿sabes? Pero no va a ser, solo va a ser de esa manera, no va a ser porque a ellos se les ocurra, ¿sabes? O sea que yo creo que ahí la pelota está en el tejado de la sociedad y de los creadores, que muchas veces son la misma cosa. Hola, ¿qué tal? Nada, muchas gracias por la charla, y yo es que me he quedado con el número 6 del decálogo y de verdad creo que es súper interesante. Pero, ¿no? ¿y que te has quedado? Dices que porque no he que pasado nos más, hemos quedado con el 6 y me parece como muy interesante como brújula Sí. para todo esto de que estás hablando, no tanto como, entiendo que no lo plantees como un decálogo a seguir, sino como una orientación, a Eso. escribir más con brújula que con mapa. Sugerencia. Y me planteaba, claro, la manera de poderlo completar, o si os habéis planteado, me imagino que no, pero bueno, si os habéis planteado cómo hacerlo público para que lo tengamos más a mano Pues- y poder hacer más, porque entiendo que también es muy difícil, bueno, entiendo, no, a mí me pasa que es muy difícil salirme de estos esquemas que hablas tú a la hora de escribir algo, incluso plantear una propuesta que no termine mal o que no plantee la típica distopía que ya ni se le pone nombre, simplemente es una historia de algo y a poco que te pares a pensar
en cómo se hubiera vendido esa historia hace 10 años, lo primero hubiera salido Distopía. Entonces, claro, para salir de ahí igual sí que mola tener esta referencia, la típica estampita que dices, vale, acuérdate de esto porque lo otro que ya te sale es esta enfermedad que tienes dentro. Sí. Bueno, si quieres te puedo, a ver si me acuerdo de alguno. De todos modos, creo que los más importantes están ahí, porque esto viene de un documento previo que se llama La Nueva Cultura de la Tierra, en la que fijaron seis ejes, digamos, para tener una nueva relación con el planeta Tierra, ¿no? Te puedo decir alguno más. Sí, de la Nueva Cultura de la Tierra hay un libro justamente que los describe, es verdad, gracias. Sí, que lo sacamos en Libros en Acción. Yo creo que de los otros, a mí por lo menos, quiero decir que a mí me parece que es crucial uno, pero que también, que sobre todo puede ser muy inspirador, que es que de algún modo es inevitable que tengan que emerger nuevas formas de espiritualidad, ¿vale? Porque toda esta transformación y estos relatos, para que sean fuertes, tienen que estar anclados en algo trascendente, que por otra parte tampoco hay que irse muy lejos, o sea, es el planeta Tierra, o sea, la teoría Gaia científica, que cada vez está más aceptada por la propia comunidad científica, ya habla de que el planeta es como un gigantesco ser vivo del que nosotros formamos parte. Es decir, que esa necesidad de trascendencia que hemos tenido siempre los humanos, o de que haya algo más grande a lo que pertenecemos, es que es lo más obvio del mundo, es la Tierra, y es lo que todas las tradiciones ancestrales han sabido de modo evidente. Pero para eso hay que estar anclado al territorio. Por eso te diría eso, y luego te diría, con lo que has dicho de la distopía y de... Joder, que es increíble, pues cómo el capitalismo todo el rato está tocándonos el deseo, pero es el deseo de mentira, es el deseo mimético, es el deseo que copiamos como papagayos, ¿vale? Y es curioso porque están todo el rato tocándonos el deseo, pero luego a la hora de la verdad, si te dicen, bueno, ¿pero tú qué deseas? ¿Tú qué es lo que tú deseas? Y nos quedamos mudos. Es como que tenemos ese músculo hipertrofiado de desear cosas que no deseamos realmente, que son deseos prestados. Entonces, por ejemplo, tú o yo, joder, dices, bueno, pues tampoco debe ser tan difícil inventarse un mundo en el que las cosas... ¿Cómo sería un mundo que a mí me gustara? Por ejemplo, yo tengo un hijo de 12 años, pues un mundo sin pantallas, obviamente, y ahí empiezo sin coches también. Venga, yo voy deconstruyendo, estoy en mi deseo, ¿eh? O sea, no tengo que consensuar esto es un deseo. O sea, que deberíamos, igual que la gente no consensúa, aunque eso sí que está consensuado, lo de tener todos un yate, porque todos los ricos hacen lo mismo y tal, pero los verdaderos deseos deberían ser cosas que no consensuamos. Son nuestros deseos. Otra cosa será si ese deseo se puede llevar a cabo o no en el mundo. Si tu deseo va a fastidiar a los demás, pues no se puede hacer. Pero digo que de cara a generar un relato ecotópico, lo más fácil es tirar de cada uno de nuestros deseos. Por ejemplo, a mí el tema de la educación es un tema que siempre me ha disgustado. Me parece que es un desastre. Pues yo ahora estoy trabajando en una historia ecotópica, pues de repente me apetece mostrar cómo es la educación en ese sitio, pero no en plan soltar una chapa. Al mismo tiempo estoy contando una historia, pero me interesa como subtexto que la gente pueda ver un modelo educativo que a nosotros nos volaría la cabeza. Ahí estoy tirando de mi deseo, ¿sabes? O sea, que yo creo que es una cosa que, fíjate, que con lo demandada que la tenemos por la mercadotecnia, sin embargo la tenemos súper olvidada, o sea, lo que es el deseo verdadero. Por eso pienso que esa puede ser también una buena pista. Y luego, si quieres, de lo del decálogo, luego acércate y no sé, o te mando, o a lo mejor tengo yo aquí el documento, no lo sé. Ahora lo vemos. Yo un poquito por cerrar ya, porque nos vamos acercando a las 8. Una preguntita rápida. Vale. García. Uh-huh.
No, es que además eso es fundamental y lo decía otro ecólogo inglés, que además acabó ya agotado y se fue al campo y no sé qué, pero el tío habla mucho de los relatos, claro, y dice cómo se han hecho muy absolutamente humanos, o sea, no, solo hay lo humano, ya no está el mundo, o sea, que en todas las tradiciones de relatos de todos los pueblos, o sea, el mundo era lo fundamental y los humanos se relacionaban con los animales y con las plantas y con las estrellas y con las montañas, o sea, entonces claro, como ahora más de la mitad de la población mundial a día de hoy, o sea, más de 4.000 millones de personas viven en grandes megaurbes en las que no existe el mundo, no existe la realidad, pues de repente vivimos como encerrados en un solipsismo total, claustrofóbico, en el que solo nos contamos historias de lo humano que no sirve para nada, que no es nada. O sea, por ejemplo, el ejemplo de Fast and Furious, por ejemplo, ¿no? Como, o sea, no, es buenísima, sí, es una obra maestra, sí. No, por ejemplo, no, pues, ¿qué te enseña? O sea, quieres quemar CO2, coches más rápidos, tíos sobredimensionados, tías también sobredimensionadas, o sea, un mundo en el que no hay ni un arbusto, no, o sea, claro, pues si tú te alimentas solo de eso, tío, es que te da igual todo, es que vives fuera de la realidad, literalmente, o sea, fuera desalineado de lo que somos. Y con respecto a lo que decías tú, es que a mí también me flipan todo este tipo de hallazgos, y es que en los últimos años y en las últimas décadas está cada vez habiendo más estudios científicos, sociológicos, antropológicos, históricos, como dándole la vuelta a tantos y tantos ideas preconcebidas que teníamos que son completamente erróneas, una de las cuales, por ejemplo, eso, o sea, darnos cuenta, entender realmente cómo funciona el mundo, lo que somos en el mundo, lo que es verdaderamente importante en el mundo. O sea, para mí, o sea, los árboles son monumentos, o sea, no se puede tocar un árbol. O sea, tampoco se puede tocar a una persona, pero un árbol es que es lo más importante que hay en la Tierra. O sea, bueno, son cosas que antiguamente se sabía, eso la gente lo sabía, pero claro, también te tienes que pasar de rosca para luego tener que recordar cosas que eran obvias que es donde estamos ahora, ¿no? Bueno. Un poquito por ir cerrando para que los compañeros puedan ir a otro sitio, tienen que seguir. Simplemente citar, que me ha hecho gracia porque ha coincidido, esta mañana estaba leyendo un texto de Juan José Millás, que al hilo de lo que era la charla creo que venía muy bien, decía, por lo que estábamos comentando de esos imaginarios sociales, y no tenemos que olvidarnos que la realidad que estamos viviendo es una construcción precisamente de otros imaginarios sociales, o sea que lo que tenemos que sustituir es esto, ¿no? Dice, el error está en considerar que lo imaginado no forma parte de la realidad. Un error gordísimo, porque no solamente forma parte de la realidad, sino que la realidad es el resultado de lo que imaginamos. Exactamente. Afirma, dice, somos hijos del cuento, ¿no? Y en ese sentido, el cuento, el tebeo, el arte secuencial que le llaman, ¿no? Esa combinación de texto e imagen que me recuerda mucho a las aucas o las aleluyas, ¿no? Que era una manera de educar al pueblo analfabeto, en su día la religión, ¿no? Es decir, el generar esa cosmovisión a través de esos aleluyas o de esas aucas, ¿no? Que no deja de ser como un tebeo primitivo, ¿no? Ese valor que tiene la imagen para activar la imaginación, para ese desarrollo de los imaginarios y también para hablarnos al niño interior, porque con esto acabo, hay una reflexión preciosa en tu última obra que habla del bullicio en una escuela. Es decir, si nos imaginamos a adultos, ese bullicio generado por adultos pensaríamos que se están matando. Ahí se está produciendo unas escabechinas, vamos... Sí, cuando pasas al lado de la tapia de un colegio, ¿no? Sin embargo, automáticamente, si piensas que son niños, como que de repente esa imagen de distopía se te esfuma y se genera en cierta medida... No, es lo contrario. Dices, mientras haya este ruido al otro lado de la tapia, podemos estar tranquilos de que va a seguir habiendo vida y va a seguir habiendo mundo humano, ¿no? Sí. Pues esperemos que sea así, que siga habiendo chillidos de niños al otro lado de la tapia del colegio. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas por asistir y nada, hasta la próxima. Muchas gracias,